Hoy, en Respuestas con Bayless Conley, voy a declarar que estoy muerto al pecado, pero vivo en Dios. Y al decir esto, todo eso es parte de considerar. Al decir esto, el poder del Espíritu Santo entra en escena y me da energía y me fortalece contra cualquier tentación que pueda asaltarme. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y cuando habla de pecado aquí en el griego es literalmente un verbo que está en forma continua. Literalmente dice: continuaremos con un estilo de vida de pecado. Continuaremos pecando habitualmente para que la gracia abunde. ¿Sabes? Cuanto más pecamos, más Dios nos perdona y en realidad muestra la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, si sigo pecando, Dios sigue perdonando, entonces estamos ayudando a la causa al pecar, ¿cierto? Porque muestra cuán misericordioso y bondadoso es Dios. El versículo 2 dice: en ninguna manera. Otras traducciones: Dios no lo permita. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos, porque cuando aceptamos a Cristo morimos al pecado y recibimos una nueva naturaleza. Continuar habitualmente, estar en pecado, estaría en conflicto directo con nuestra nueva naturaleza. Primera de Juan 3:9 dice que nadie nacido de Dios practica el pecado habitualmente, porque la naturaleza de Dios permanece en él. Va en contra de la naturaleza espiritual que recibimos cuando fuimos salvados. Y una de las formas más significativas en que declaramos y demostramos el cambio interno que nos sucedió en la salvación es a través del acto externo del bautismo. Continúa, versículo 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La realidad es que cuando confiamos en Cristo, nuestra vieja naturaleza pecaminosa murió y el Espíritu Santo pone una nueva naturaleza en nosotros. El bautismo es simplemente un símbolo de la realidad espiritual. Declara lo que pasa espiritualmente cuando aceptamos a Cristo. Cuando me sumerjo en el agua, me identifico con su muerte y con su entierro, porque, amigo, a los ojos de Dios, yo colgaba de la cruz. Jesús murió como mi representante, murió como tu representante, y cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo, me identifico plenamente con su muerte y sepultura. Al salir del agua me identifico con su resurrección. Salió de la tumba, recibió una nueva vida y la muerte ya no se apodera de él. Y, amigo, cuando acepté a Jesucristo, salí de la tumba del pecado, y el pecado ya no logra dominarme. Gracias a Dios por ello. Ahora, he resucitado a una nueva vida en la gracia de Dios, sostenida por el poder de Dios y provista de su generosidad. Leemos en el versículo 4, así también como Cristo fue resucitado por la gloria del Padre. Y esa frase, la gloria del Padre, solo se refiere a la energía y el poder del Espíritu Santo. Podemos leer en Romanos 8:11 que Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, así como Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, ese versículo dice así también, o de la misma manera, o de la misma forma, por el mismo medio,
Debemos caminar en una nueva vida por el poder del Espíritu, no en nuestra propia energía, no por nuestra propia voluntad. Romanos 8:13 dice, pero por el poder del Espíritu puedes dar muerte a los pecados que comete el cuerpo. Por el poder del Espíritu. Ese poder está disponible, se puede tomar. ¿Cómo es que podemos tomar todo ese poder? Muy bien, primero, necesitas saber algo. Todos oigan, necesito saber. Versículos 6-7. Sabiendo esto, no esperando, no adivinando, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo se volviera ineficaz con el propósito de pecar. El que murió ha sido liberado del pecado. Eres un espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo físico. El tú real es un espíritu creado a la imagen de Dios. La Biblia dice que Dios es un espíritu. Cuando Dios sopló en el cuerpo de Adán el aliento de vida, se convirtió en un alma viviente. Cobró vida, pero Adán es un espíritu porque Dios es espíritu. Somos seres espirituales porque nuestro Padre Celestial se llama Padre de los espíritus. Cuando habla de nuestro viejo hombre siendo crucificado, eso habla de nuestra vieja naturaleza espiritual, viendo hacia adelante, hasta el día de hoy, el día de la iglesia, el día en que Cristo murió y proporcionó la salvación. Ezequiel 36, Dios dice, te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Todos oigan, un espíritu nuevo. Dios dice que pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Eso está en tu espíritu. Tu espíritu ha sido recreado, ha sido renovado por el poder del Espíritu Santo. Pero aún tenemos que lidiar con nuestra alma y nuestro cuerpo. Tu alma es básicamente tu mente, tu voluntad, tus emociones. Y Santiago, escribiendo a la iglesia, y por cierto, la epístola de Santiago está escrita a la iglesia. En el capítulo 5 dice, ¿hay alguien enfermo entre ustedes que llame a los ancianos de la iglesia? Es una carta escrita a la iglesia, pero en Santiago 1:21, él escribe esto a los creyentes. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Significa que sus almas aún no se salvaron. Nuestras almas están en un proceso de salvación. El Salmo 23, Él restaura mi alma, mi espíritu se recrea, mi espíritu nace de nuevo, pero al recibir la palabra implantada, mi alma está en proceso de ser renovada, en proceso de ser salvada. Romanos 12:2 lo expresa así, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Renovamos nuestras mentes por la palabra de Dios. Y tenemos nuestros cuerpos. La naturaleza pecaminosa aún reside en nuestra carne. Tenemos un cuerpo nuevo a nuestra cuenta, parte de nuestra redención. No lo hemos experimentado aún. Pablo escribió esto. Primera de Corintios 9:27 dijo, pero yo disciplino mi cuerpo y lo someto a sujeción. El punto de partida es saber que eres una persona nueva. Eres más que un pecador perdonado. Eres una nueva creación. Una vez salvado, la naturaleza pecaminosa ya no reside en tu espíritu. Legalmente, el viejo Bailes fue crucificado con Cristo, y cuando lo acepté como mi Salvador, eso se convirtió en una realidad espiritual en mi vida. En este capítulo, Pablo nos dice cómo vivir eso, cómo someter nuestra carne y vivir victoriosamente y vivir con gozo. Lo primero que debemos saber es que nuestro espíritu, en el centro de quienes somos, un milagro ha ocurrido.
Literalmente nos han cambiado. El viejo hombre está muerto y enterrado. Hemos nacido de nuevo, recreados, renovados por dentro. Debemos saber eso primero, si vamos a acceder al poder del Espíritu, al vivir victoriosamente sobre el pecado. Y después de saber algo, tenemos que considerar otra cosa. Vayan conmigo, por favor, a los versículos 10 y 11. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ustedes considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Considerar. Palabra griega que significa literalmente, después de hacer una evaluación completa basada en los hechos, se llega a una conclusión definitiva e inquebrantable. Eso significa esta palabra, considerar. He llegado a una conclusión inquebrantable y definitiva. Y al ver esa palabra aquí y cómo se usa en otras partes del Nuevo Testamento, literalmente es una expresión de fe. Les mostraré otro lugar donde se usa. Dice por fe, escuchen bien, por fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Concluyendo, ahí está nuestra palabra, considerando que Dios es poderoso para resucitarlo, aún de entre los muertos, de donde también lo recibió en sentido figurado. Dios le había prometido a Abraham que a través de Isaac el mundo sería bendecido, las naciones serían bendecidas. Él tiene este hijo milagroso y un día Dios dice, quiero que lleves a tu hijo a una montaña y te mostraré. Y quiero que lo ofrezcas como sacrificio en esa montaña, literalmente, un sacrificio quemado. Abraham consideró, dijo, bueno, Dios ya me ha prometido que las naciones serán bendecidas a través de mi hijo, que mi descendencia vendrá a través de este hijo. Muy bien, si Dios ha prometido eso, entonces tendrá que resucitarlo de las cenizas del sacrificio humeante si es necesario. Obedeceré a Dios. Y ellos van con un equipo de personas, sus siervos, llegan a la base de la montaña que Dios dice es ese lugar, y Abraham dice algo. Él les dice, el muchacho y yo iremos más allá y adoraremos y regresaremos a ustedes. Nosotros volveremos. Su consideración de la fe afectó su discurso. De hecho, la palabra del Nuevo Testamento que encontramos aquí, hablando de Abraham, que él concluyó, consideró, él calculó, y también en Romanos capítulo 6, donde dice, considérense muertos al pecado. Esa palabra proviene de la raíz logos en el idioma griego. Algunos estarán familiarizados. Es la palabra que significa algo dicho. Así que incluida dentro de esta idea de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, está la verdad que afecta lo que decimos. Debido a las declaraciones de Dios con respecto a lo que Cristo ha hecho por mí, a través de su sacrificio y porque he experimentado esta nueva vida, voy a declarar que el pecado no se enseñoreará de mí. Voy a declarar que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Voy a declarar que cuando me someto a Dios y resisto al diablo, Él huirá de mí. Voy a declarar que estoy muerto al pecado, pero vivo en Dios. Y al decir esto, todo eso es parte de considerar. Al decir esto, el poder del Espíritu Santo entra en escena y me da energía y me fortalece contra cualquier tentación que pueda asaltarme. Entonces sé que el viejo Bailes está muerto. Ya no vive aquí. Soy un hombre nuevo en Dios. Por lo tanto, me considero muerto en el pecado y voy a hablar como si fuera verdad porque Dios dice que es verdad. Versículo 12. No reine, pues, el pecado en tu cuerpo mortal para que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros como instrumentos de justicia a Dios.
porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, en el versículo 12 dijo, no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Algunas traducciones dicen, no dejes que reinen como rey. Y luego dijo, el pecado no tenga el dominio. Ambas palabras, reinado y dominio, en el idioma original, hablan del reinado y dominio de un rey. Escuchen, el pecado es un monarca destronado en lo que concierne al creyente. Ya no puede emitir edictos ni mandatos, ya no tiene autoridad, ya no está en una posición de preeminencia. Máximo, es como un bandido escondido que ocasionalmente puede intentar sorprender y vencer al creyente, pero puede ser rápida y fácilmente vencido. El pecado no se enseñoreará de ti, dijo, porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Quiero que me escuchen. La ley exige obediencia y pronuncia juicio cuando fallas, pero no da poder para obedecer. La gracia también exige obediencia, pero da el poder de obedecer. Si te equivocas, ofrece perdón. Escuchen, el Espíritu Santo, obrando a través de nuestra nueva naturaleza, tiene mucho más poder para detener el pecado en la vida del creyente que la ley haya tenido. Voy a decirlo de nuevo, el Espíritu Santo, obrando a través de nuestra nueva naturaleza, tiene mucho más poder para detener el pecado en nuestras vidas que la ley. El pecado no se enseñoreará de ti porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Gracias a Dios por la gracia de Dios. Y sabes, según el libro de Tito, en el capítulo 2, la gracia de Dios nos habla, nos enseña y nos entrena para vivir vidas piadosas. No se trata solo de un pase para hacer lo que queramos. Y llegamos al versículo 15. Él pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Pecaremos porque la gracia ofrece perdón? No, y de nuevo es contrario a nuestra naturaleza. Pero aquí, en el verso 15, Pablo se refiere a algo diferente al versículo. Uno donde dijo, continuaremos en el pecado para que abunde la gracia. En el versículo 1, el verbo está en forma continua. Pecaremos habitual y continuamente. No es así en el versículo 15. En el versículo 15, en el idioma griego, habla de un pecado ocasional. La idea es esta. Está bien, sé que no puedo vivir habitualmente en el pecado porque soy una persona nueva y Dios ha obrado en mí, pero oye, ¿qué tal si a veces me tomo unos días para pecar? ¿Qué tal si me tomo la noche libre y peco? ¿Qué dices? ¿Sabes? 6 días a la semana soy bueno, pero el sábado en la noche... ¿Deberíamos pecar ocasionalmente? La respuesta es por supuesto que no, y aquí da otra razón más para ello, en el versículo 16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si llegas a la conclusión de que eres libre de pecar ocasionalmente sin consecuencias, aquí hay algo en qué pensar. Puede llevarte a ser un prisionero de guerra, encadenado y atormentado por un enemigo destronado y derrotado. Aunque el pecado haya sido derrotado por Cristo, si cedes a él, todavía te esclavizará. Y sé que algunos en este punto dirán, vaya, puedo tirar la toalla. Ahora, piensan eso porque han estado luchando con un pecado en particular o un hábito en particular. Pablo, a través del Espíritu Santo, lo sabía y trae una pequeña advertencia junto con muy buenas noticias para aquellos que luchan. Versículo 19. Dijo, hablo como humanos por su humana debilidad. Quiero detenerme ahí. Está demostrado, tenemos la naturaleza pecaminosa en nuestra carne, hay una debilidad inherente ahí.
Mi espíritu nace de nuevo, se recrea, no hay naturaleza de pecado en mi espíritu, nací de nuevo, mi mente está renovada, mi alma está siendo restaurada, pero hay una debilidad en mi carne. Y él dijo, les escribo por la debilidad de su carne, que así como presentaron tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad que lleva a más iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos de la justicia para la santidad. Primero está la advertencia, y es básicamente esto: un pecadito nunca se queda pequeño. La ilegalidad siempre conduce a más ilegalidad. Un pecadito nunca se queda pequeño. La buena noticia: la santidad funciona de la misma forma. Aquí dijo, entrégate a la justicia en la santidad. Weymouth dice, a la santidad en constante avance. Funciona de la misma forma cada vez que resistes el pecado y te rindes ante Dios. Creces en gracia, creces en sensibilidad al Espíritu Santo, creces en gozo, aumenta tu capacidad de seguir haciendo el bien. Hay un efecto de bola de nieve, y sé que algunos de nuestros espectadores viven en lugares áridos del mundo, nunca han visto nieve. Pero si tienes una pequeña bola de nieve, la compactas, comienzas a rodarla en la nieve, es como un imán. Recoge más nieve y la haces rodar colina abajo y se hace más grande y más grande y más grande. Amigo, la gracia de Dios y la santidad de Dios funcionan de la misma forma. Empieza con poco y va a crecer rápido. Ahora, en el próximo par de versículos 21 y 22, él dijo básicamente, compara el fruto de tu vieja vida con el fruto de tu nueva vida y ve cuál te gusta más. La vieja vida, su fruto, cómo vivíamos, relaciones quebradas, depresión, ira, miedo, dolor, vergüenza. El fruto de la nueva vida, paz, victoria, consuelo, seguridad, gozo. Yo prefiero vivir para Jesús. Te daré los puntos finales, ¿de acuerdo? 4 cosas muy rápido. Estas son: recuerda, confía, arrepiéntete y recibe. Recuerda, confía, arrepiéntete y recibe. Número 1, recuerda que el pecado siempre promete agradar y servir, pero al final siempre esclaviza y domina. Si estás considerando o ya estás involucrado en una relación adúltera, y no solo se me ocurrió de la nada, el Espíritu Santo me habló en mi tiempo de oración esta semana. Tal vez solo estés involucrado en una relación de coqueteo con alguien en el trabajo, tal vez haya ido más allá de eso. Tal vez estás involucrado en una relación adúltera, en apogeo. Para. Arruinará tu vida. Le dará al enemigo acceso a tu vida y causará mucho más daño de lo que imaginas que es posible. Para. Promete agradar y servir, pero al final siempre esclaviza y domina. Si estás engañando a alguien en un negocio ahora para beneficio personal, para. Cualquier cosa que reconozcas como pecado y que sepas que es pecaminosa, para. No te gustará donde te lleva. En segunda, confía. Confía en las promesas de Dios para ti, no en tus promesas a Él. Las promesas de Dios para ti son mucho más poderosas que tus promesas a Él. ¿Cuántas veces oímos, Dios, si me sacas de esto, si salgo de aquí, te prometo que haré esto y aquello? O inspirados por un sermón, Dios, te prometo que voy a parar. O tal vez por culpa, Dios, te prometo que nunca volveré a hacer eso. ¿De acuerdo? Tal vez sea bueno, pero no es suficiente. Es como si vinieras con una gota de agua cuando necesitas todo el peso y la fuerza del Océano Pacífico. Tu promesa es como esa gota de agua, pero las promesas de Dios son sobrenaturales y están llenas de poder.
Cuando Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas. Cuando Él dice, ven confiado al trono de la gracia para obtener misericordia y encontrar la gracia para el oportuno socorro. Cuando dice, sométete a mí, resiste al diablo y Él huirá de ti. Hay más que suficiente poder en esas promesas para vencer cualquier tentación. Es como tener todo el peso y la fuerza del Pacífico de respaldo, y no solo derribará la tentación, sino que la enviará a las profundidades del océano. Las promesas que te hizo son mucho más poderosas que tus promesas a Él. Es muy importante recordar eso. Su gracia y poder se liberan cuando confías en sus promesas, no cuando haces tus promesas. Número 3, arrepiéntete. Es arrepiéntete y bautízate. Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepiéntanse y cada uno de ustedes bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El gran erudito del Nuevo Testamento, A.T. Robertson, dijo, el bautismo es el predicador incomparable de la nueva vida en Cristo. Amigo, no es una doctrina para debatirla, es un mandamiento de Jesús que se debe obedecer. Y finalmente recibe. El versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, el infierno es merecido, el cielo no lo es. Es un regalo que debe recibirse por fe. Las personas tienen que trabajar muy duro para llegar al infierno. Es el resultado de los salarios pagados durante una larga y ardua vida de pecado. Pero la vida eterna es un regalo que debe recibirse. Y un regalo que no se recibe no traerá ningún beneficio. Amigo, si nunca has recibido el regalo gratis de la gracia de Dios, quiero invitarte a orar conmigo ahora para recibirlo. No puedes merecerlo, ni llega a ser bastante bueno para ganártelo. Es un regalo que se les da a los pecadores. Jesús es amigo de los pecadores. Donde quiera que estés ahora, en tu cuarto de hotel, tal vez sentado en un bar, bebiendo cerveza, lo que sea que hagas, donde sea que estés, tal vez estés en tu propia sala, pon una mano en el corazón y ora conmigo. Di Jesús, dilo en voz alta y habla las palabras a Dios. Di Jesús, ven a mi vida. Creo que moriste por mí. Creo que pagaste por mis pecados en la cruz. Creo que fuiste resucitado de los muertos. Jesús, adelante, dilo, Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te doy mi vida, y es en tu nombre que lo pido. Amigos, si hiciste eso, ve por una Biblia, empieza a leerla. Dios te hablará a través de la Biblia, Él te guiará con la Biblia. Comienza en el Nuevo Testamento, comenzando en el libro de Mateo. Empieza ahí y lee hasta el final. Encuentra una comunidad de la iglesia que ame a Jesús, que no se avergüence de Él y crea en contarle a otros sobre Él. Y estarás muy bien. Amigo, eres amado por Dios y por lo que vale, también te amamos. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.